que no estaba grabando, dice. Bueno, vamos a empezar nuevamente. De todos modos, ustedes los que están aquí están atentos a lo que estamos presentando, ¿ok? Eh, Dice aquí que hay una superficie, hay S, que va a ser muy interesante porque si esta superficie S me puede ayudar a incrementar el traslado de las líneas de fuerza, lo que en algún momento dejamos un poquito por fuera en el capítulo anterior, que son las líneas de flujo magnético, ¿sí? Ya estoy. Y el flujo magnético yo quiero que me sirva para que se induzca, esa palabra, inducción, y eso va a ser importante. Entonces, en este experimento, lo que hacía nuestro amigo Faraday, que no sé si pues, han conocido su historia, un poquillo triste, era que en el momento en que estaba abierto esto, no vemos nada en el medidor de corriente, ¿no? Pero después, el efecto de incrementar B, cerrando el switch, hace que empiece a incrementarse con la corriente, con el tiempo, en los arrollados de abajo. Entonces una densidad flujo magnética se genera y empieza a trasladarse, sabemos ya, por este material que vamos a suponer que es un material dúctil para las líneas de flujo magnético y empieza a incrementarse con el tiempo. Y notamos como en el medidor pues hay una corriente eléctrica generada, inducida en el arrollado, que el arrollado está completamente solo, ¿no? Entonces, estos medidores de corriente, o los medidores de ambos, pueden ser galvánicos o pueden ser electrónicos. Lo bonito con el galvánico, así como ustedes lo notan ahí, es que yo puedo ver el movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha, en el sentido de cuando decrece o aumenta el flujo magnético debido a algo relativo, un movimiento relativo. Y eso va a ser muy importante. Muchas veces uno tiende a pensar que todos los medios son electrónicos y que las pantallas digitales, y por ahí aparece signo menos que sea, pero el movimiento muchas veces le permite a uno entender qué tan rápido se mueve algo. Muchas veces las pantallas digitales no permiten visualizar una medición. Eso es algo que ustedes pueden madurar conforme vayan avanzando. Entonces tenemos una corriente inducida que se midió por acá. Después, en su momento, esa corriente inducida, vamos a ver qué pasa, cuando ya se cerró el conmutador y pasó el tiempo, B alcanzó un estado constante. Recordemos que B al principio empezó a crecer y luego se estabilizó. O sea, B cambiaba con el tiempo. Solamente cambia con el tiempo, eso lo sabemos, en esta zona. Aquí después hace constante. Entonces, lo que Faraday, Ørsted y otra gente, Henry, qué sé yo, veían era eso, que solamente cuando B cambiaba, pues sabíamos que se daba un cambio de corriente eléctrica. Y eso era importante, ¿verdad? Después, vamos a ver si el mouse me permite avanzar, ahí está. Cuando abrimos el computador, notamos que empieza a disminuir B y notamos que el medidor de corriente, por ejemplo, mide, la corriente inclusive va para otro lado, mide en dirección contraria. Y eso tiene que ver mucho con lo que vamos a ver aquí en un libro como la ley de Lenz, las inducciones de la fuerza electromotriz, que es lo que está completamente descrito en la sección 9.1, que espero que ustedes vean, ¿verdad? Y luego nuevamente B cambia a cero. Este experimento de que yo, bueno, enciendo o abro un interruptor, que hay un campo magnético que va a estar de un arrollado a otro, o algo que me genera un campo magnético, vamos a ver, algo que genera un campo magnético aquí, yo lo mido en un arrollado, digámosle pasivo, que no tiene ninguna fuente, ¿cierto? Es totalmente solamente un número de arrollados, que puede ser un número 200 vueltas, 1000 vueltas, 3000 vueltas, 250 vueltas, alrededor de un núcleo, y ese núcleo no necesariamente tiene que ser ferromagnético, puede ser eléctrico, ¿no? Entonces ahí entramos al concepto de la corriente inducida, ¿ok? Y como demostración simple, el campo magnético, cuando está cambiando, solamente cuando es BDT, o sea, cuando se hace cambio, que sube o que baja, en una vuelta simple de un montón, o sea, recordemos que un coil o un arrollamiento es una suma grande N, casi siempre uso la letra N, ¿cierto? De vueltas. Y esas vueltas son hechas de alambre con ciertas características, casi siempre cobre, qué sé yo, con aleaciones. Hay mucho que indagar con eso, es muy bonito cuando se trabaja. El flujo varía con el tiempo, entonces la corriente inducida es generada en el lazo como resultado del flujo magnético cambiante. Recordemos que hay una cuestión que era nuestro flujo, que era la integral de B punto de A. ¿Okay? Y el A es, o B en el área donde está siendo enlazado ese flujo. Un campo magnético cambiante que esté por aquí posiblemente no está siendo atrapado por esta área, por consiguiente no tiene efecto, ¿no? Eso es algo que tal vez es conocido. Estamos viendo el concepto de este detalle, ¿ok? Y eso va a ser también muy útil
reemplazando la corriente con un campo eléctrico. O sea, la corriente en el alambre es causada o la corriente en el alambre es causada por un campo eléctrico, ¿no? Que empuja la carga alrededor del alambre. Obviamente, si nosotros decimos que se genera una corriente eléctrica de esta forma, ya que con la dirección, independientemente si B va creciendo en esta forma, o sea, si es, digamos que es en esta dirección, B o la corriente inducida va en esta forma, digamos, contrario a las agujas del reloj, van con su mano derecha. Si fuera lo contrario, entonces el B iría hacia abajo, ¿verdad? Bueno, esa idea de que medir la polaridad del campo magnético, al principio lo hacían con brújulas. Ahora sabemos que con los sensores de efecto Hall, pues lo podemos hacer fácilmente. Y aquí lo que encontramos es un campo eléctrico equivalente que recordemos que el campo eléctrico y la densidad de corriente eléctrica van en la misma dirección siempre, ¿no? Es algo que ustedes lo tienen que tener presente. Tenemos un contorno C, recordemos que vamos a integrar ese cambio de E punto dl que vienen a ser todas las posibles fuentes de potencial que son las que generan esa corriente eléctrica alrededor de ese alambre o circular que tenemos ahí. ¿Okay? Y empiezan las ecuaciones. ¿Okay? Entonces empieza la fuerza electromotriz, como acabo de decir, pequeñas tensiones. Podemos imaginarnos estos como pequeñas fuentes de tensión, que son las que originan esa corriente eléctrica. ¿Okay? Hay un vectorcillo n normal en nuestra área de estudio, ¿okay? Eso está claro. Y sabemos que la FEM, pues, va a ser como la integral de punto L. Aquí la fuerza electromotriz es una fuerza, ya vamos a ponerle el signo menos que alguna vez aparecía, pero es como una FEM inducida. No es una FEM normal. Ahorita aquí está ese signo menos que posiblemente nosotros estábamos viendo. La ley de Faraday entonces establece que la FEM inducida alrededor de una trayectoria cerrada es igual a esa razón de cambio del flujo magnético por el área cerrada. O sea, que si es positivo o negativo, ahí es donde aparece el signo menos que habíamos, como quien dice, dejado perdido. Y sabiendo que el flujo, ese cambio de flujo, que aumenta, de un momento a otro era cero y empezó a aumentar, y luego estaba muy alto y empezó a disminuir, va a dar ese, digamos, valor negativo de la FEM pequeñita que se genera aquí. Hay que imaginarse la FEM como una pequeña batería aquí, ¿verdad? Chiquitita, que da origen a una corriente eléctrica. No iría y que origina esa corriente eléctrica. Bueno, esa es la ecuación de la ley de Faraday. Dentro de algunas leyes que él propuso, unimos todos los conceptos. La FEM es el elemento que montamos tanto que el cambio con respecto al tiempo del flujo, vamos a ver por acá, el cambio del flujo con respecto al tiempo, que es lo único que varía, es lo que da origen a esta FEM. O sea, el dφ de t es exactamente igual a la FEM. Y esta es una de las primeras formas, creo que fue la primera, si no me equivoco, forma de la de ecuación de Maxwell, que Maxwell como que vio útil, porque era la que se notaba más. La estática parecía mentira, pero era más difícil de ver. Claro, obviamente Maxwell todas las documentó en orden, ¿no? Entonces, B se incrementa o decrece, así como estamos diciendo aquí, como estamos diciendo, en esta dirección va aumentando y en la otra dirección pues va disminuyendo. Entonces, todo lo que es la FEM, la fuerza electromotriz generada en un alambre por una forma sin fuentes, digámoslo así, la fuerza electromotriz es una fuerza, la electromotriz force, es una fuerza capaz de mover carga eléctrica. Eso es lo que significa fuerza electromotriz. Y eso, electro es el electrón, capaz de mover, más bien lo electro es carga eléctrica, electric charge, capaz de mover carga eléctrica. Y eso es cierto, porque muevo carga eléctrica en forma de una corriente eléctrica. Entonces esa es la famosa inducción, que es buena o es mala, porque entonces yo puedo tener un alambre, un arrollado, que lo sabemos que existe en un montón de formas, en parlantes, en audífonos, en micrófonos, lo que sea, y hay un campo magnético cercano, crea corrientes eléctricas parásitas que son ruido, ¿cierto? Y eso es lo que uno tiene que estudiar y tener presente en esta área, ¿ok? Entonces, tenemos las expresiones de la ley de Faraday, las ecuaciones ecuaciones de Maxwell, como les decía, que es lo que nosotros vamos a empezar a darle forma. Son 4 ecuaciones de Maxwell, que son las que aparecen acá, las que, digamos, hay que descubrir, y vamos a ver que hay como un movimiento relativo de uno con respecto al otro, pero aquí, esta presentación de esta ecuación de Maxwell es que hay una FEM que me relaciona un campo magnético variable con el tiempo. Usamos el teorema de Stokes, que me relacionaba algo de área con respecto al uso del rotacional. Recuerden que el rotacional Navier-Cruz es cómo cambia en el espacio algo, en este caso el campo eléctrico. Y ese cambio de campo eléctrico, que es el que va a dar origen a la FEM, se va a deber al cambio del tiempo.
del campo magnético. O sea, el campo magnético induce un cambio en el espacio en B. Eso es bueno, porque entonces tenemos la inducción. La inducción puede ser buena o mala, recordarse. Simplificamos términos y al final encontramos la ecuación de Maxwell en forma diferencial. Recuerden que delta, una doble cruz, en derivadas parciales, ¿no? Derivada con respecto a X, etcétera. Que creo que es la forma que no se veía, en física se veía más bien desde el punto de vista integral. Entonces ahí tenemos la forma puntual de la ley de Faraday, con lo cual es importante tenerla presente. ¿Okay? Por aquí, déjenme ver, yo creo que antes de ver este pequeño ejemplo, este ejemplo es muy sencillo y esto de la trayectoria, hay un material adicional que yo les dejé, donde se analiza esto mismo, de otro libro. Estos son ejemplos, creo que es este, aquí está. Este material yo se los puse para que los fueran leyendo, complementándolo. Campos magnéticos cambiantes, inducción y la ley de Faraday. Entonces, igual, el mismo punto de vista, las mismas integrales, aconsejo que lo lean. Entonces, ¿cómo tenemos un arrollado o n vueltas de un arrollado? Entonces, ¿cómo se me genera un campo magnético? Hacia esto es lo que yo voy a utilizar para hacer mi práctica el próximo lunes. Y ahorita vamos a ver que hay dos posibilidades, que el campo magnético cambie con el tiempo o que haya otro cambio que sea espacial. Entonces, las dos posibilidades existen. Eso es lo que se observa casi siempre. Aquí este ejemplo es relativamente sencillo. Simplemente que ve, bueno, tiene su cambio con el tiempo. No lo voy a ver en detalle, eso está en el libro, está completamente desarrollado. Pero algo cambia en el tiempo. B es un B sub 0, etcétera, por E a la KT. Entonces, conforme te pasa, el campo magnético, pues, supondría que va aumentando. ¿Cierto? ¿Se escucha esto? Mi amigo, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo es? Isaac. Isaac. ¿Estás ahí? Sí, profe, sí se lo escucho. Ok, Vale. conforme el tiempo pasa, conforme el tiempo es positivo, de aquí, más o menos esta ecuación es así, va como subiendo esta cosa. Si el tiempo, bueno, en este caso como que el tiempo que aumenta por acá. Entonces, sabemos que se genera una fe en el área en cuestión atrapada ahí, que es como una especie de circunferencia de radio A, etc. Y es el cambio con el tiempo en el área atrapada, es la derivada con respecto al tiempo de B, que alguien me la dio, alguien la midió, alguien la hizo. Una serie de experiencias que uno hace ahora, bueno, ustedes lo deben saber, ya, han trabajado, es tomar una serie de mediciones y una serie de puntos, qué sé yo, y trazar una recta, una línea de mejor ajuste, ¿cierto? Que lo hace Excel. Y esta ecuación y es igual a una pendiente x más, no sé, una constante ahí, o qué sé yo, x al cuadrado, lo que sea. Eso es lo que mucha gente hace en proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto de licenciatura que yo estoy por empezar a dirigir, estamos en eso, con una estudiante, que es utilizar un mecanismo con un parlante y masas patrón, masas me refiero a masitas de 1 gramo, 10 gramos, 50 gramos, hasta 1 kilogramo, para desarrollo de los sensores por fibra óptica, y entonces queremos hacer como un método alternativo electromagnético, o sea, a ver si lo explico, como balancear la fuerza de gravedad con la fuerza electromagnética de repulsión, o sea, a la masa que colocamos aquí, la masa que colocamos acá, se hace como una especie de balance. La fuerza electromagnética hace un balance a la fuerza de gravitación. Y esto es el principio de lo que se conoce ahora como la balanza de Kibble o la balanza de Planck, que es la que se utiliza actualmente en la metrología mundial, la metrología cuántica actual, para definir el kilogramo. Pues la próxima vez que vayan al supermercado y pidan un arroz o no sé cuántos kilogramos de chuleta o de carne, acuérdense de mí, dijo el profe que ahora el kilogramo es diferente. Pesamos menos, ¿no? Los invito a que lleven los cursos de metrología, no se queden muy limitados con la ingeniería eléctrica convencional, expandan un poco su horizonte y van a aprender cosas muy curiosas. Aquí en el ejemplo, obviamente, pues sí, un campo eléctrico y se supone que yo lo que voy a buscar posiblemente es la fe. ¿Qué pasó con este jugador? Bueno, no, aquí encontramos el campo eléctrico, es sencillo encontrar. Si tengo el campo eléctrico, pues obviamente puedo encontrar la fe. Ahora sí, esto es algo que me va a interesar en la parte que viene. Este problema, como decía, está hecho directamente en el libro, antes de hablar de la corriente de desplazamiento. Entonces, creo que estamos hablando de la página, perdón, de la sección 9.1, que es muy interesante, que es la que más me va a interesar ver ahora.
El próximo lunes también vamos a hablar de las ecuaciones de Maxwell en general y sus errores y sus aplicaciones, ¿no? Esto es muy útil. La fuerza electromotriz inducida debido a una trayectoria cerrada que se mueve. Wow. Aquí tenemos un alambre. Conceptualmente, vamos a ver el concepto y después ponemos numeritos. En este caso, el flujo dentro de una trayectoria cerrada se incrementa con el tiempo. En este caso, como resultado de una barra que se desliza a una velocidad constante v. Esto es una forma de hacer el experimento. Voy a explicarlo. Pero vean que una de las cosas básicas de todo esto es que dice, hay un B uniforme. Nuevamente, ¿verdad, Isaac? Ahora voy a preguntarle a mi amigo Isaac. ¿Cómo medimos el campo magnético, Isaac? ¿Te acuerdas? Parezco necio con eso. ¿Qué le ponemos para medir el campo magnético? ¿Te acuerdas? ¿No tiene presente eso? Porque eso viene en el examen. Listo, Isaac. Isaac. El sensor de Hall. Puede ser, o puede ser algo tan sofisticado como el NMR, un resonador de núcleos magnéticos. ¡Wow! ¿Y eso dónde lo uso? Bueno, cada vez que vamos a hacer un examen de radiografía en el hospital, etc. Pero el sensor de Hall o el resistor magnético, hay un resistor magnético que cambia la resistencia eléctrica con el campo magnético aplicado, también puedo usarlo para medirlo. Lo que pasa con el resistor es que es muy propenso a cambios de temperatura, en cambio el sensor de efecto Hall no. Eso es algo que es muy interesante que ustedes aprendan, especialmente si trabajan en una empresa, en una industria, qué sé yo, que trabaja con muchas variables. Pero inicialmente el sensor de efecto Hall es uno de los componentillos curiosos que como es semiconductor, lo puedo conectar fácilmente al computador y el resto es historia, hago milagros. ¿Okay? Entonces yo puedo medir B, cuyas unidades son Tesla, y me doy cuenta, caramba, es uniforme. Pero entonces vemos aquí que aquí algo cambia, algo se mueve con una velocidad v, que lo que está haciendo es que ese cambie. Ven que es interesante porque el flujo está cambiando. Aquí, por ejemplo, cuando esta barrilla estaba chiquitita, cuando digamos que estaba por aquí, el área que yo captaba era menor, ahora que está por aquí, el área que capto es mayor, ¿cierto? Es aquí un poco más grande. Ponemos un verde por aquí. Y claro, se va moviendo a una velocidad v, obviamente, recuerden que las velocidades o la rapidez es un parámetro muy difícil de medir. Por eso en muchos experimentos, en muchas cosas, en mucha práctica, si entra la velocidad involucrada, ¿qué es lo que hace el buen experimentador? Tratar de eliminarla, porque medir la velocidad es muy difícil, tiene que ver mucho con el teorema de incertidumbre que nos legaba la física cuántica. Entonces es mejor obtener algunos otros parámetros relacionados a esa velocidad. Entonces el flujo cambia porque cambia el área, y esto en este caso sería, bueno, lo que llamamos Y, donde está Y por aquí, Y es esta dimensión por acá, y algo así como D, que debería ser esta dimensión, sí, en dimensión que está por aquí. Como Y está cambiando, pues obviamente el área cambia, por consiguiente la FEM cambia en función de la velocidad, el cambio de Y con respecto a T. Entonces, al aumentar la velocidad, vamos a tener una FEM que cambia, pues más grande, porque vamos desplazando, ¿de acuerdo? Ya que esta barra deslizante puede pasarle dos cosas. No solo que se mueva en esa dirección, para allá, sino después que se devuelva, pues que esté en este plancito. Que el área se haga grande, se haga pequeña, se haga grande, se haga pequeña. Ahí es donde entonces entra ese efecto de inducción que muchos de ustedes ya deben conocer, por ejemplo, para generar energía eléctrica, usando el agua, la caída de agua, usando el movimiento del viento, el subir y bajar de las mareas, o poner unos conejos, unos cuilos en una trampa ahí y que los bichillos estén dando vueltas, qué sé yo. Obviamente la caída, la potencial de gravitación de la caída del agua o el viento es la que se utiliza actualmente. Entonces, ese movimiento relativo pues es útil e importante y generaríamos, en este caso, en nuestra FEM, se opone, digamos, a donde está al cambio de flujo, una FEM que es una corriente eléctrica en general, que en general, a ver, por acá, tendríamos, si el campo magnético como que va creciendo en esta forma, con la regla de la mano derecha, la corriente eléctrica involucrada estaría en la dirección del campo de acuerdo. Esto es un concepto muy lógico, que es el que yo voy a utilizar en la práctica. Ahora les voy a explicar la práctica que vamos a hacer, que es diferente. Y obtenemos un E en todos los DLs, que al integrarlos todos, pues obviamente tendríamos el potencial, o la FEM, perdón, eléctrica generada, que da origen a esa corriente eléctrica. Recuerden que hay una corriente eléctrica, que es la que es equivalente o que se genera en una forma indirecta. Si yo tuviera un alambre por aquí, en este caso, mejor, el alambre,
perdón, el alambre viene a ser esto aquí. Sobre este juego de alambres es donde se me genera la corriente equivalente, que es la que está aquí. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer en la práctica algo diferente. ¿Okay? Entonces, como dice acá, ¿qué efecto produce esto? Esta frase que está aquí es muy importante. La barra que se desliza contiene cargas libres, en este caso electrones que experimentan nuestra famosa fuerza de Lorentz, que hay una velocidad, hay una carga, hay un campo magnético. Y entonces, igual que hicimos el capítulo anterior, pues teníamos que el campo eléctrico resultante ahí en su momento, vamos por acá, es B cruz P. De velocidad cruz B, ¿verdad? Recordemos más o menos hacia dónde va con la regla de la mano derecha, dónde va la fuerza, dónde va E. Entonces la FEM, que es la integral de este campo eléctrico debido al movimiento en todo el DL, será igual a la integral que obteníamos de la fórmula de Lorentz. Esto nos da otra ecuación, ¿okay? Como para incluir otra fórmula, como vamos a ver, para que sea que algo se mueve en forma relativa a la velocidad. Toda la colección de ecuaciones que están aquí metidas en el problema. Entonces, la forma de poner la FEM, que había quedado como BBD, en cierta forma está aquí escondida también. Es como dos formas diferentes de analizar el mismo fenómeno. ¿Qué es lo que queremos? Encontrar la FEM. Eso es todo. Y entonces, el problema final, el resultado que obtenemos al final es lo mismo, simplemente descubrimos que hay un B y el DL en cuestión es simplemente este. O sea, simplemente el cambio, lo único que se mueve está aquí, porque esta parte está estática, estas tres barras no entran en juego, por eso el resultado es el mismo. Eso en el fenómeno de que B es uniforme. ¿Okay? Entonces, una cosa que uno descubre por acá es que hay dos contribuciones a la FEM. ¿Sí? Uno, cuando hay una trayectoria conductora que se mueve en un campo uniforme, y en ese caso la FEM entonces sería, la FEM es la suma de todas las pequeñas caídas de tensión, podría ser cuando algo se mueva en forma relativa, en este caso un alambre con una velocidad, producto cruz con B, y también que B como tal sea variable con el tiempo, pues lo habíamos dejado por ahí perdido. Entonces hay dos contribuciones, que se llaman la FEM del transformador y la FEM de movimiento. Y los dos, en cierta forma, provocan un flujo cambiante. Y ese flujo cambiante es la inducción. Y esa es la palabra clave de este capítulo, la inducción. Por ahí es que aparece una contradicción que tiene que ver con la corriente de desplazamiento de nuestro amigo Faraday, Maxwell. Y antes de ver eso, yo quería volver a uno de estos materiales que yo les había dado. Que está aquí. Este es otro libro, este es del Krauss and Fleisch, donde describe de la misma forma un poquito más ordenado el ejemplo y pone unos ejemplos muy bonitos, ejemplos de inducción, que quiero que los vean. ¿Qué pasa, dado un B, si en estos dos puntos es donde yo mido la FEM? Voy a analizar rápidamente estos ejemplos. B cambia sin movimiento. Vamos a ver. B sub 0 coseno de omega t. Imagínense que tiene esta forma alrededor de un alambre. Este experimento es como el que vamos nosotros a hacer. Entonces, a pesar de que ahí dice una espira, perdón, voy a borrar esto, que la espira es como rectangular, voy a dibujarla como más o menos en una forma rectangular. Imagínense vueltas que son rectangulares. ¿Es posible eso? Sí, sí, es posible. Un alambre magneto se puede poner en una forma rectangular. Y sobre sus terminales yo voy a medir la FEM con algún aparato para medir fuerza electromotriz. En este caso sería un electrómetro, puede ser un osciloscopio. Si meto un poquillo la pata, pongo un DMM, no sé, todo eso va a depender de la posibilidad de equipamiento que yo tenga en un laboratorio. Entonces, el campo magnético aquí puede ser, bueno, yo tengo, imagínense un magneto que entra y sale, ¿de acuerdo? Entonces, las líneas de flujo magnético están más concentradas en algún momento cuando el magneto está cerca, pero si yo lo alejo por aquí, las líneas son más divergentes. Entonces, ese movimiento relativo, no sé si ustedes lo han hecho o lo han visto, posiblemente sí, si han experimentado un poquito con campo magnético, lo vamos a repetir con nuestros arrollamientos acá en el laboratorio. Yo voy a preparar una charla con las observaciones y es muy interesante, les acabo de probar y se ven, se observan. Y muchas veces observando un concepto
a uno le queda claro el fenómeno. Aquí, utilizando todas las ecuaciones, al final, ¿qué es lo que yo quiero ver? Bueno, la FEM, un valor de FEM, recuerden que esta V elegante es la FEM, la fuerza electromotriz, que era el cambio, el campo magnético cambiante en el tiempo, integrado en un área, y entonces hay una serie de elementos ahí, el área, la frecuencia a la que cambia eso. Si la frecuencia a la que cambia el B es bajo, que la frecuencia es baja, la FEM es pequeña. Entonces en el osciloscopio nosotros vamos a ver como una oscilación que puede ser grande o puede ser pequeña, dependiendo de estos parámetros. Y esa experiencia que yo la hago aquí en el laboratorio, tal vez algunos no se la han visto, es útil para entender mejor el concepto. Entonces, en esta parte, les voy a pedir, aquí en esta parte, lean los diferentes tipos de inducción. ¿Qué pasa si B es estática, pero cambia la barra que se desliza? Es el mismo ejemplo. Espira de un globo, esto es muy curiosa. Una espira conductora se pinta alrededor del ecuador de un globo esférico. El campo magnético ahí se aplica en una forma perpendicular al plano del ecuador. Pues nuevamente, ¿cómo genera el campo magnético? Hay que pensarlo. Entonces, ¿qué pasa si el globo que estaba inflado de un momento a otro se contrae, se desinfla? Entonces, que está cambiando un radio, ¿cierto? Entonces, tomar en cuenta todas esas variables. Ok, antes de seguir, quería saber, ya vi que hay más gente ya en la presentación hoy. Entonces, a ver si hay alguna consulta, alguna pregunta. Isaac, ¿estamos claros con el examen todos? Creo que sí. La tarea, el trabajo que me pidieron que les pasara, yo hace un momento les puse una aclaración de que la práctica tienen que leerla. Está bien, me la van a entregar después, pero la idea de las prácticas es que ustedes las tengan presentes porque la idea es preguntar en el examen conceptos y algunas cosas de las prácticas. ¿Estamos bien? ¿Una preguntita, Isaac? Todo claro de mi parte, por favor. Estoy aquí, estoy aquí. Entonces, la parte que sigue, la vamos a poner por aquí. Vamos a tener la corta para que se dediquen a trabajar. Esta es la introducción del capítulo 9. Me falta ver un poquito de corriente de desplazamiento, que es relativamente sencilla, las ecuaciones de Maxwell, y las vamos a unificar. Voy a hacer una presentación el próximo lunes de la práctica y otra presentación final de este material, que es corriente de desplazamiento. En el trabajo que yo les estoy dejando, hay dos documentos de la IEEE. Yo quiero que los lean. Están en inglés, como les dije, pero son bonitos, son de hace tiempo, pero son descritos por, no sé, periodistas, ingenieros, qué sé yo, sobre el concepto como tal. Uno dice, ecuación de Maxwell, yo quiero integrar y derivar, y al final uno no entiende para qué estoy haciendo eso. Estoy integrando y derivando a ojos cerrados. O sea, yo no quiero gente que trabaje a ojos cerrados, sino que entienda qué diantres se está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos documentos lo guían mucho a uno. Ajá, esto condujo a que tuviéramos fibra óptica, por ejemplo, para hacer esta sesión de Zoom, o tuviéramos el láser que permitió esto, o tuviéramos el sistema 4G que trabaja en forma wireless para la comunicación, qué sé yo. Entonces va a ser interesante cómo vamos uniendo pequeñas, haciendo conexiones de una cosita con otra. Bueno, entonces paremos la sesión. Si tienen alguna duda, pregunta, no duden en hacerla. También a Dylan, hoy vamos a ir avanzando un corto para que yo sé que ustedes mejor se dediquen a estudiar